Leemos desde Hechos capítulo 4 versículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hablando ellos al pueblo, hablando, ¿qué estaban haciendo ellos? Hablando ellos al pueblo, ¿qué fue lo que sucedió? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quieres evitar conflicto? ¿Quieres evitarte problemas con la gente? ¿Quieres evitar que vengan sobre ti aquellos que vienen a condenarte, aquellos que vienen a criticarte, aquellos que se burlan, los haters, ¿verdad? ¿Quieres evitar ese tipo de cosas? Simplemente quédate callado, quédate callada, no progreses, estáncate, definitivamente no te multipliques, porque ellos están en este contexto ahora mismo. Ellos acaban de pasar lo que sucedió en el capítulo 3 de Hechos, que fue que se convirtieron unas cuantas miles de personas, sanaron a un hombre que había sido cojo de nacimiento. O sea, ellos vienen arrastrando toda esta racha de victoria, y dice la palabra que ellos estaban entonces hablando al pueblo, y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Así que dile a la persona que está al lado tuyo, no te calles. No te calles. No te calles, no te calles, no te calles, no te calles. Versículo 2. Estaban resentidos estos sacerdotes. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo. Repite conmigo, enseñar. Enseñar. Y que anunciasen en Jesús la resurrección. Repite conmigo, anunciar. Anunciar. ¿Qué anunciaron? En Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Ellos estaban declarando, impartiendo de lo que tenían. De lo que ellos habían recibido. Ellos estaban impartiendo hacia adelante. ¿Y qué era eso que ellos estaban impartiendo? La resurrección de Jesús. Ellos estaban enseñando la resurrección de Jesús. Y sabes que el enemigo puede cogerlo bastante suave contigo hasta que tú comienzas a dejarle saber a la gente que hay uno que tiene el poder para levantarte. Mientras la gente que está alrededor tuyo, y mientras tú estés derrotado, el enemigo lo puede ir suave. En autopilot, él prende el autopilot contigo porque ya te tiene mansito. Pero en cuanto tú experimentas la resurrección, en cuanto nosotros somos levantados en la resurrección de Jesús, y entonces nuestro testimonio y nuestra impartición sobre los demás acerca de nuestra vivencia, eso comienza a dejarle saber a las demás personas que existe un poder que levanta gente. No importa tu condición de muerte. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Mira eso que poderoso. Mira eso que poderoso. Así que cuando sucede eso, ese es el momento en el que viene el ataque más fuerte. Cuando tú comienzas a multiplicar de lo que Dios te ha dado. Cuando tú comienzas a multiplicar eso en las demás personas, verá que viene un ataque. Pero no te preocupes por el ataque, descansa en la promesa. Dile a la persona que está al lado tuyo, descansa en la promesa. Descansa en la promesa. Voy a hacer un paréntesis aquí para leerte Santiago capítulo 4 versículo 7. Un solo versículo que va a cambiar tu posición cuando tú estés en batalla contra el diablo. Recuerda que cuando tú estás en batalla, la posición es clave. Eso es. Posición es clave. Si tú te posicionas en un lugar abajo simbolizando derrota, decaimiento. Ahora, si tú te levantas y tú te posicionas en un lugar alto, tú tienes un lugar estratégico para pelear. Amén. Así que este versículo a ti te va a posicionar en un lugar alto para pelear. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira la promesa que poderosa. Porque el poder del diablo no es ilimitado como el poder de Dios. El poder del diablo es limitado. Es limitado. Él tiene un alcance limitado. Su reino es limitado. Su poder es limitado. Su autoridad es limitada. Así que a nosotros lo que nos corresponde cuando estamos siendo atacados por el diablo, resiste.
Mira a la persona que está al lado tuyo, resiste. Chócale las manos. Dile, resiste. Volvemos aquí con el versículo 3. Estamos en Hechos 4. Versículo 3 continúa diciendo, y les echaron mano. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, aleluya, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000 de los varones solamente. Habían 3,000 que se convirtieron en esa primera predicación de Pedro, en el capítulo 2. De hecho, capítulo 3, ya entonces Pedro y Juan salen, sanan un hombre, la gente se maravilla, Pedro comienza a predicar, se convierte en 2,000 personas más. Multiplicación. Así que, versículo 5 continúa. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Qué montón de gente estaba allí envuelta, ¿verdad? Tratando de ver qué vamos a hacer con esta gente. ¿Cómo los vamos a contener? Mira esto, qué poderoso. Y poniéndoles en medio, en el versículo 7, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa es la pregunta. ¿Con qué potestad? ¿Con qué potestad? ¿Cuál es lo que significa potestad? Y con eso cerramos para orar por esta palabra. Potestad lo que significa es dominio, poder o facultad que se tiene sobre una cosa. Por ejemplo, patria potestad, que es autoridad legal de los padres sobre sus hijos no emancipados. Así que por eso es que al enemigo le encanta utilizar la rebeldía, porque la rebeldía reta tu autoridad y trata de robártela. En el momento en que tú pierdes la autoridad, tú pierdes también el poder. Oh santo, ¿con qué potestad? Cierra tus ojos allí, porque hoy vamos a predicar sobre poder y autoridad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Amén, Señor, sí, Señor, la cual nos nutre, la cual nos enseña acerca de ti, la cual nos llena y nos empodera, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por el regalo de tu palabra. Amén. Prepara nuestros corazones para recibirla, Señor, Padre, y pon en nosotros un corazón receptivo. amén, Verdaderamente receptivo para nosotros poder recibir estos principios de poder que están en tu palabra, que son promesa tuya para nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Poder y autoridad. Hoy vamos a hablar sobre poder y autoridad. Y mira que en ese versículo 7 de Hechos capítulo 4, esa palabra potestad es la palabra dunamis. Es la misma palabra que apareció en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando Jesús se le aparece en su forma glorificada, ya resucitado. Se le aparece a los discípulos y les está hablando de que ellos tienen que esperar la promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, es la misma palabra dunamis, la palabra griega dunamis, que es la que se usa en este versículo 7. ¿Qué significa esa palabra dunamis? Significa fuerza, capacidad. Capacidad. Es ese sentimiento de yo puedo. No sé si te ha pasado, pero desde que estás caminando con el Señor, como que hay algunas cosas que tú sientes que puedes, amén, que antes como que no podía. Habían cosas que yo sentía que antes no podía hacer, simplemente no podía hacerlo. Estaba como un freno y yo no me atrevía a hacerlo porque yo creía que no podía. Pero recibiréis poder, amén, capacidad, habilidad. De momento yo puedo creer que puedo. Y de momento me lanzo y lo logro. Y es tan maravilloso porque recibí un poder que me permite entonces lograr esto. Es un poder inherente, poder que reside en algo por la virtud de su naturaleza.
O sea que es algo que le pertenece. Le pertenece ya. Aquel que levanta pesas tiene un poder ya y es algo que le pertenece porque es algo que ha desarrollado. Es algo que lo tiene ya. Lo tiene ya. Y cuando mira un mueble de 300 libras y todo el mundo se escandaliza porque dicen, ¿cómo vamos a mover este mueble? Él dice, yo no tengo problema porque yo tengo el poder. Porque yo puedo. Porque yo sé que tengo la capacidad. Significa, también puede ser el poder que una persona ejerce y transmite. Así que puede ser un poder, como por ejemplo, si yo necesito hacer una gestión en una oficina de gobierno y la voy a hacer de parte de mi hermana que está viviendo en Texas, ella no puede venir a Coamo, Puerto Rico para hacer esa gestión de gobierno, ella me firma a mí un poder, un documento en el cual ella a mí me da poder para yo poder hacer esa diligencia de parte de ella. Así. Mira cómo ellos le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿de dónde salió ese poder y quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Santo. Así que en el caso de nosotros, ese poder sobrenatural proviene de un lugar y es Dios el que nos lo da a nosotros. Así que en nuestro último encuentro, la última vez que yo me reuní con ustedes y les prediqué, estuvimos hablando acerca del capítulo 3 de Hechos, donde estuvimos analizando ese milagro que Juan y Pedro hicieron, que oraron por un hombre, dice la palabra, cojo de nacimiento, y ese hombre se levantó y fue un gran milagro, y nos enfocamos entonces en el proceso de ayuda. Hablamos de las conexiones que activan los ciclos de bendición aquí en la tierra y cómo Dios nos puede utilizar a nosotros para incorporarnos en esos ciclos de bendición, activándonos a nosotros dentro de ese ciclo mediante el proceso de ayuda. Nosotros aceptar ayuda de la gente y nosotros ayudar a la gente. Ahora, en el capítulo 4 de Hechos, se trae entonces ese suceso y se trae entonces a un análisis en base al poder que se manifestó mediante esa oración. Porque ellos oraron por ese hombre y ese hombre, dice la palabra, que tenía alrededor de 40 años cuando recibió ese milagro. Todo el mundo había visto que ese hombre había nacido cojo. Tenía una condición en las piernas que simplemente no se podía poner de pie. A ese hombre lo traían hasta ese lugar todos los días a la puerta del templo para que él pudiera pedir limosna. Así que fue un milagro tan y tan contundente que entonces ellos tuvieron que irlos a buscar y arrestarlos para traerlos entonces a interrogarlos. Así que hoy nos vamos a enfocar en ese poder que levantó a ese hombre cojo de nacimiento. Así que hoy nosotros vamos a enfocarnos en esas áreas de nuestras vidas que están cojas. Esas áreas de nuestras vidas que por alguna razón ya no están caminando. Esas áreas de nuestras vidas que posiblemente ya tú hayas empezado a orar y posiblemente tú no entiendes por qué esto no echa patitas y empieza a caminar. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto en mi relación no arranca? ¿Por qué esto en mi propósito no arranca? ¿Por qué esto en mi familia no arranca? ¿Por qué esto en mi trabajo no arranca? ¿Por qué no arranca? ¿Qué es lo que pasa? Que esto está cojeando y está estancado y esto está en ese lugar. Porque ese hombre estaba allí en la puerta del templo y cada vez que los judíos entraban, lo veían. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Que entrar al templo era una acción rutinaria para los judíos. Y lo es todavía. Cultura religiosa. Así que para ellos es una práctica bien frecuente entrar y salir del templo. Entrar y salir del templo. Entrar y salir del templo. Entonces tú entras al templo y tú ves el cojo ahí, tú sales del templo y tú ves al cojo allí.
Tú te levantas por la mañana y te vistes por la mañana y tú ves ese cojo ahí, te estás cepillando los dientes y tu mente está pensando en eso que está estancado, que no camina. Estás tratando de bregar con tu familia, estás tratando de criar a tus hijos y está eso allí. ¿Y sabes lo que pasa con eso que está allí? Que es que está en la entrada del templo. O sea, yo necesito pasar y esto me está estorbando en mi camino mientras yo voy tratando de realizar mis operaciones diarias. Me está estorbando esto mientras yo trato de tener un buen desempeño en mi trabajo. A mí me está estorbando este cojo que está en el camino. Mientras yo trato de levantar a mi familia, a mí me está estorbando ese cojo que está en mi camino. Y mira que estaba en la entrada del templo. O sea que mientras yo voy de camino a tratar de buscar a mi Dios, ese cojo está estorbándome en el camino. Hoy vamos a ver cuál es el poder y la autoridad que se requiere para levantar ese cojo, para que no te estorbe más, para que no te estorbe más. Necesitamos ver de dónde salió este cojo. Vamos a regresar a Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿De dónde salió? Fue traído. Él fue traído. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Cómo llegó este cojo aquí? Este cojo lo trajeron. ¿Cuáles fueron las manos que trajeron este cojo y lo entregaron aquí? Ciertamente manos de personas que se preocuparon por él. Manos de gente que lo querían ayudar. Pero también manos de gente que no supieron exactamente cómo ayudarlo. Posiblemente trataron por años. Y posiblemente lo has tratado por años de levantar ese cojo de allí. Y tú sabes que eso te está estorbando y eso te lleva estorbando posiblemente por muchos años. Y por alguna razón esa cosa pisa y no arranca. Pero lo que lo trajo allí fue el momento en el que tú miraste eso y dijiste, no puedo más contigo. Y lo dejaste ahí. Que bregue contigo otro. Porque yo no sé realmente, yo traté, mira, yo busqué ayuda, yo llamé a mi tía, yo hablé con fulano, yo llamé al pana, yo hablé con el pastor, y yo no entiendo, y no sé, no puedo más. Tíralo ahí. Tíralo ahí. Y que bregue otro, ¿me entiendes? Y posiblemente, mientras tú, cada vez que pasa por ahí, así como hacían estas personas, que tiraban una limosnita, de vez en cuando, un menudito. A lo mejor, de vez en cuando, déjame hacer algo. Déjame volverlo a intentar un poquito. Déjame no rendirme, porque tú sabes que no te debes rendir. Pues déjame hacerle un poquito de esfuerzo, déjame tirarle una limosna de vez en cuando. Hay otros días que no. Hay otros días que le pasas por el frente y lo ignoras como si no estuviera allí. Pero lo ves. Lo ves. Lo ves. Así que hoy sales de aquí con poder y con autoridad para levantarlo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a regresar entonces a Hechos capítulo 4. Vamos al versículo 7. Para nosotros poder entender el poder y la autoridad que pudo levantar a ese cojo que ya la gente posiblemente se había rendido con él. Versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le preguntaron en qué nombre. Y los sacerdotes preguntaron, o sea, ¿de parte de quién? ¿Quién les dio ese poder a ustedes para poder hacer eso? Porque ellos reconocieron que ese poder no era de esta tierra. Ese poder no fue una pastillita, ese poder no fue una medicina, ese poder no fue un suero, ese poder no fue un té, ese poder no fue algo que compraste en la tienda de productos naturales. Ese poder es sobrenatural. Y ellos lo reconocieron y querían saber entonces de dónde. Pero para nosotros poder entender el fluir del poder sobrenatural de Dios, quiero hacer una analogía con ustedes
comparándolo con el propio sistema de energía eléctrica. Energía eléctrica es poder, es poder. Entonces, estaba buscando información acerca de esto porque yo no soy electricista ni ingeniero eléctrico, así que busqué información acerca de esto, y el fluir de la energía eléctrica conlleva un proceso de principalmente dos pasos. Una es la generación, donde se genera esa energía, y segundo entonces la transmisión o la distribución de esa energía que se generó. Así que primero, la generación. Se genera el poder eléctrico mediante un proceso que convierte energía desde diversas fuentes primarias. Aquí en Puerto Rico, que tenemos la autoridad de energía eléctrica, que utiliza principalmente el combustible, el petróleo, y entonces eso crea y te voy a decir, porque yo lo busqué. La electricidad es generada por el movimiento de un disco de cobre o de alambre entre los polos de un imán. Ese disco comienza a moverse entre esos polos de un imán. Ese movimiento inicial puede ser producido por combustión, como en el caso del petróleo, puede ser por viento, como por los molinos, puede ser por corrientes de agua, que también el mismo fluir de las corrientes del agua producen esos movimientos que entonces convierten esa energía. Los paneles fotovoltaicos convierten la luz del sol directamente en electricidad, pero es un proceso donde se toma de una fuente primaria y se genera de esa fuente y se convierte entonces en un tipo de energía que nosotros podemos utilizar. No sé si están viendo hacia dónde yo voy con esto. El poder de Dios funciona de una manera bastante similar también. Mientras está en el cielo, mientras está a nuestro alrededor, nosotros no podemos utilizarlo. Pero se da un proceso de generación, y vamos a ir allí. Lo segundo entonces es transmisión o la distribución. Y es que luego que se genera, la energía debe ser transmitida y distribuida a unidades de consumo. Ahí llega a tu lavadora, a tu secadora, a tu casa, a tu televisor, a todos tus aparatos electrónicos. Y esos son entonces las unidades de consumo. La energía es transferida mediante el contacto entre materiales conductores. Y esos materiales conductores tienen que ser semejantes. O sea que si es un cable de cobre, yo tengo que conectarlo con un cable de cobre para que pueda conducir esa electricidad y para que el contacto pueda hacerse, para que la energía que está saliendo desde el lugar en donde se está generando pueda llegar hacia la unidad de consumo, que es donde yo la necesito, en mi casa. Yo la necesito en mi casa. Yo quiero prender la luz. Ok. Así que también tiene que hacer contacto. Tiene que hacer contacto. Tiene que hacer contacto. Yo no sé si usted ha tenido algún vecino o algún familiar que le ha contado, me quedé sin luz porque cerca de casa se robaron el cobre. ¿Lo he escuchado? Aquí en Puerto Rico lamentablemente eso es bien común. La gente se roba el cobre y de momento se pierde el contacto. Ese es el problema principal. Como ya no hay contacto, aquí robaron el cobre, el cable que estaba acá ya no puede conectar con el cable que está aquí, y ahora mi casa que está en este otro lado se quedó sin energía eléctrica. Vamos a ver, versículo 8 de Hechos 4, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y pendiente porque cada vez que dice lleno del Espíritu Santo, prepárate por la revelación, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿se le hizo qué? Se le hizo un beneficio. O sea, ustedes me arrestaron a mí porque yo le hice algo bueno a un hombre que estaba enfermo. Yo reprendo el diablo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí tenemos la fuente primaria. Aquí tenemos la fuente primaria, desde donde se genera el poder, desde donde se genera la energía. Continúa ese versículo diciendo: a quien vosotros, número 1, crucificasteis.
La cruz. Primer elemento importante aquí del testimonio de Jesucristo, que vamos a discutir para efectos del poder. Y aquí en número 2, Dios resucitó. 1, lo crucificaron. 2, Dios lo resucitó de los muertos. Por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por Él. ¿Y cómo es posible decir que fue por Él si este hombre murió? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que fue por Jesús si Jesús murió? Si nosotros lo crucificamos, si nosotros lo trepamos allá en esa cruz, si nosotros verificamos, nosotros confirmamos esa muerte, nosotros bajamos ese cadáver, nosotros lo sepultamos ese cadáver pasó por todo un proceso donde fue gente a perfumarlo y a preparar ese cadáver. Todo el mundo sabía que ese hombre murió. Así que tú no me puedes decir a mí que Jesús oró por ese hombre y que ese hombre se levantó. Tú no me puedes decir que Jesús tocó a ese hombre, impuso mano y que ese hombre se levantó. Aquí nosotros vemos la autoridad. El poder de Dios se delega mediante autoridad. Por eso este mensaje es poder y autoridad. Porque el contacto que nosotros hacemos con el poder de Dios, para que ese poder que fue generado en la cruz del Calvario, ese poder que nos permitió a nosotros acceso a la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que en el momento en el que Jesús expiró, dijo, terminé, it's finished, consumado es. Sopló y el velo fue rasgado, simbolizando que ahora todos, por medio de la sangre del Cordero de Dios, tenemos acceso al Espíritu Santo, a su presencia, a su poder. Nuestro punto de contacto allí, para que ese poder pueda ser distribuido en esta tierra, es porque Dios ha decidido delegarnos autoridad en nosotros, para que nosotros seamos esos cables de cobre. Esos cables de cobre que puedan correr por toda la tierra, conduciendo esa energía, ese poder sobrenatural de Dios, para que por medio de nosotros, quien mantenemos contacto con la fuente primaria, y nosotros vayamos y toquemos, y nosotros lleguemos, y nosotros toquemos, y nosotros llevemos ese poder que la gente necesita. Amén. 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 Así que la autoridad se delega. Y ellos entonces recibieron esto. Pero nosotros necesitamos entender, porque hay algo bien grande en cuanto a la autoridad que a Jesús le gusta. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La disposición de Jesús a sanar a este hombre es increíble, ¿verdad? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque, mira esto, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mira cómo él trae este principio. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y mira cómo funciona esto. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro le digo, ven, y él viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Dice, wow, estaba hablando el doctor la semana pasada. Wow. Hay ocasiones donde Jesús de momento se maravilla con nosotros, ¿verdad? Son bien poquitas las veces. Son bien poquitas las veces. Pero hay veces que Dios dice, wow, de verdad. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta cantidad, fe grande, numerosa. Así que la fe grande que transmite el poder de Dios es aquella que entiende el principio de la autoridad. Entiende el principio de la autoridad. Es la que tiene la autoridad como fundamento. Nosotros necesitamos
para que nuestras oraciones puedan ser empoderadas por Dios, para que nuestras oraciones puedan recibir el respaldo de Dios, nosotros necesitamos entender el principio de la autoridad. El principio de la autoridad, que se basa en dos cositas. Yo soy hombre bajo autoridad. Era que la autoridad no es en ningún momento el nivel superior. En ningún momento la autoridad es el nivel superior. En el nivel en donde nosotros estamos como seres humanos, todos nosotros necesitamos poder establecer la autoridad debajo de la cual nosotros nos vamos a someter. Mientras nosotros nos sometemos debajo de esa autoridad, nosotros entonces vamos a poder transmitir autoridad hacia abajo. Número 2, tengo bajo mis órdenes soldados y digo a que las cosas que se van a sujetar a tu autoridad necesitan tus instrucciones, tus órdenes, tus declaraciones. Tú tienes que poder declarar sobre ellos para que esa autoridad pueda manifestarse. Por eso Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Con su palabra. Nosotros necesitamos necesitamos ser mucho más activos en nuestras declaraciones. Pero hay montones de cristianos que andan por ahí declarando y no se ve ningún tipo de testimonio de respaldo de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos sujetarnos a autoridad. Necesitamos sujetarnos a autoridad. Necesitamos sujetarnos a autoridad. Nosotros, en la autoridad, nuestra sujeción a la autoridad es ese material conductor. Ese es el material conductor que a nosotros nos conecta con el poder de Dios, que a nosotros nos conecta con el generador de energía. Así que el paso número 2, que es que tengo soldados bajo mis órdenes y yo les digo y ellos hacen, ese paso número 2 no se puede dar sin el paso número 1. Así que nosotros necesitamos ver que esas cosas por las cuales nosotros estamos orando, nosotros necesitamos ver si eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios está sujeto en autoridad. Hacer ese análisis. ¿Por qué yo no estoy viendo el cumplimiento de esto? ¿Por qué yo no estoy viendo el respaldo si yo estoy orando todos los días por esto? Incluso estoy llamando gente por teléfono y estoy orando con ellos, porque la palabra dice que si yo me pongo de acuerdo con mi pana, con mi hermano, con cualquier persona, ¿verdad? Aquí en esta tierra y en su nombre nosotros oramos por esto. Porque como quiera esto no camina. Porque como quiera esto sigue siendo un cojo estorbándome en el camino. Nosotros necesitamos ver qué de esto que yo estoy pidiendo yo no estoy sujetando en autoridad a Cristo. ¿Qué de esto que yo estoy pidiendo yo no estoy sujetando en autoridad a mi liderazgo? ¿Qué de esto que yo estoy pidiendo yo no estoy sujetando a lo que Dios ha dicho en su palabra? Así que vamos a aplicar entonces este principio de la autoridad en la manifestación del poder, conectándolo con la planta eléctrica. La planta eléctrica, que como les hablé ahorita, hay dos pasos. Uno es la generación de la energía y lo segundo es la transmisión de esa energía. Generación de poder. El poder espiritual del cual nosotros tenemos acceso hoy se generó en la cruz. La generación es la crucifixión. La crucifixión generó para nosotros un poder que fue el mismo poder que se manifestó del Espíritu Santo, que le permitió a Jesús, y mira esto, que la crucifixión representa sujeción total al Padre. Sujeción total al Padre. Porque incluso la noche antes de Jesús ser crucificado, Él oró al Padre y le dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que yo sujeto mi voluntad a la tuya. No había otra manera que Jesús pudiera soportar cada uno de esos latigazos, cada una de esas abofetadas, cada una de esas humillaciones, si Él no hubiera tenido el respaldo del Padre.
Y Él sabía, yo voy a la meta, yo voy a la meta, yo voy a la meta, para que todos nosotros pudiéramos tener acceso a ese poder, acceso a esa vida eterna, acceso a ese Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos, para nosotros poder hacer contacto con esa planta eléctrica, para nosotros poder obtener de ese poder que se produjo en la cruz, nosotros necesitamos ir a la cruz. Ir a la cruz. ¿Qué es ir a la cruz? La cruz fue el lugar en donde el Cordero de Dios derramó su sangre. ¿Por qué el Cordero de Dios derramó su sangre? Para el perdón de nuestros pecados. El propósito principal de la muerte de Jesucristo en esa cruz fue que por medio de ese sacrificio nosotros pudiéramos ser lavados con la sangre del Cordero de Dios, y es el pecado que antes nos separaba del Padre pudiera ser quitado y nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios por medio del perdón. Ahora, ¿cómo es que nosotros entramos en ese perdón? Es a través del arrepentimiento. O sea que mi transformación, la transformación de mi vida, es ese cable de cobre que me conecta con la fuente de poder. Mi arrepentimiento, mi arrepentimiento, mi arrepentimiento, mi transformación, mi transformación. Y la Biblia nos habla de tantas cosas que a Dios no le agradan. Hay tantas cosas por las cuales nosotros realmente necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Por eso es arrepentidos y convertidos. O sea que tú llegaste hasta la cruz caminando en una dirección. No fue que tú caminaste hasta la cruz, fue que Jesús te salió a tu encuentro. Así que tú ibas caminando y Jesús venía llamándote desde hace muchísimo tiempo atrás. Jesús venía llamándote, Jesús venía saliendo a tu encuentro, Jesús venía y tú ibas caminando en una dirección hasta que llegó el momento en el que tú dijiste, basta ya. Ya yo no lo quiero hacer más a mi manera, yo estoy dispuesto, Señor, a recibirte porque yo necesito salvación. En ese momento nosotros hicimos una declaración de fe y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y allí se dio en nosotros un arrepentimiento, donde nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Pero es arrepentidos y convertidos. Ahora yo tengo que convertir mi manera de hacer las cosas. Porque yo estoy caminando en una dirección y Jesús salió a mi encuentro. Y aquí en este camino yo me encontré con Él. Y en este camino yo lo acepté a Él. Pero yo necesito cambiar este camino. Y comenzar a hacer cosas diferentes. Amén. Comenzar a hacer cosas diferentes. Comenzar a negarme a mí mismo y comenzar a aceptar las propuestas del Padre. Dios, a diferencia de otras cosmovisiones, ¿verdad? El cristianismo y la Biblia se basa en que Dios no deja vacíos. Jesús es quien lo llena todo en todo. O sea que Dios nunca te va a pedir tus pecados para dejarte con la taza vacía. O sea que nuestro proceso de conversión no termina con el nosotros dejar de beber, de emborracharnos, dejar de tener relaciones fuera de matrimonio, dejar de, qué sé yo, de decir cosas que no le agradan a Dios. Porque en la medida en que tú vas entregándole a Dios las cosas que Él te está pidiendo, Dios va desatando instrucciones proféticas para tu vida, para no dejarte en ningún momento con un vacío. O sea que esto se trata de soltar y agarrar. Soltar
y agarrar. El proceso de arrepentimiento y conversión nunca te va a dejar parado en el mismo lugar, sino que Dios siempre va a hablar instrucciones a tu vida, en la medida en que Él te va limpiando y preparando para poder cumplir con más de lo que Él tiene para ti. Él te va a ir revelando la próxima instrucción de lo que Él tiene para ti proféticamente. Así que nuestro proceso de arrepentimiento y conversión es una transformación completa de nuestra manera de vivir. Que ya no me voy a enfocar en las cosas que a mí me gustaban antes. Aunque Dios me ama y hay muchas cosas que por su amor y por su misericordia Dios me permite como quiera tener. Y ¿sabes qué? Me permite disfrutarlo de una mejor manera. Porque antes a mí me gustaba la música y yo podía perderme tocando bajo y guitarra con bandas por ahí y destruirme en unas noches de locura, que al otro día estaba completamente desbaratado. Y entonces Dios puede sustituir mi manera, mi camino, porque yo había escogido un camino que para mí era un camino de vida, que para mí era un camino que me estaba dando mucha satisfacción. Y en el momento en el que Dios a mí me pide que yo deje ese estilo de vida, yo decidí entonces creerle a Él. Y en el momento en que yo decidí creerle a Él y yo corté con aquellos comportamientos, Dios desató por acá para que yo pudiera disfrutar de los dones que Él me dio. Amén. De los talentos que Él me dio, para yo poder disfrutarlo de una manera de bendición. Amén. De una manera que bendice mi vida, de una manera que bendice a otra Amén. gente también, de una manera que yo puedo ser útil para Dios y yo puedo conectarlo. Y no es solamente música por tocar música, sino que es una música que transmite la presencia de Dios. Amén. Y son tantos los testimonios de gente que me han dicho, wow, es que lo que sucede cuando tú estás tocando ese instrumento, cuando tú estás haciendo eso en la adoración, de momento Dios me habló. De momento Dios me trajo una palabra, de momento yo sentí son cosas que suceden en medio de una atmósfera de gloria. Amén. Y yo no tenía acceso a atmósferas de gloria cuando yo vivía en pecado. O sea, era totalmente lo opuesto. Las cosas que la gente sentía cuando yo tocaba, yo te aseguro que no era ni sanidad, ni liberación, ni palabra profética. Nada de bendición. Pero entonces es mi proceso de transformación, el yo poder creerle a Dios lo suficiente como para yo poder convertirme de mi vieja manera de hacer las cosas y comenzar entonces a decirle sí al Señor. Ese es mi punto de contacto con la planta eléctrica, con el generador del poder sobrenatural de Dios. Amén. 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 Generación de poder. El segundo paso, ¿verdad? Tenemos el que la energía se genera y luego se transmite o se distribuye. Así que la transmisión es la resurrección. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Cristo somos nosotros levantados. Te voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mira esto, es que nosotros necesitamos poder escuchar esto. Recibirlo, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén, sí, Señor. Eso, la resurrección fue la manifestación suprema del poder de Dios. En la crucifixión nuestros pecados fueron perdonados. En la resurrección nosotros fuimos levantados para una nueva vida. En la resurrección es que está esa transmisión del poder que se generó en la cruz. En el momento en que Jesús fue resucitado y levantado, ese Espíritu Santo de momento llega en nosotros con un testimonio de poder. Con un testimonio de poder. O sea, en el momento en el que tú puedas estar atravesando la peor prueba y tú te sientas en tu estado más de derrota total, tú puedes creer y declarar que si el Espíritu Santo
pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos, Él puede vivificar Amén. tu cuerpo mortal. Él puede vivificarte, añadir vida donde ya no la hay, avivarte, volverte a mover. Que ese cojo en el nombre poderoso de Jesús se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Les voy a leer en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque es que el paso número 2 no se puede dar sin el paso número 1. No puede haber resurrección si no hay un sacrificio. No puede haber resurrección sin una cruz. No hay una gloria sin un sacrificio. Romanos 6, capítulo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y lo siento a Dios aquí, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Recuerda que les dije ahorita que los materiales conductores tienen que ser semejantes. Yo no puedo pegar un cable de cobre con una lata de aluminio y pensar que eso va a activar la conexión para darle luz a mi casa. Tienen que ser materiales semejantes, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Semejanza de muerte. ¿Semejanza de qué? Muerte. Semejanza de muerte. Semejanza de muerte. Hay oraciones que estás haciendo que no están siendo respaldadas por Dios, porque hace tiempo que Dios te está diciendo, eso tiene que morir. Santo. Hay oraciones que tú estás haciendo. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pides y no recibes porque pides mal. Hay oraciones que estás haciendo que no están siendo contestadas por Dios, que no están viendo el respaldo de Dios, porque hace tiempo que Dios te está diciendo, eso tiene que morir, eso tiene que morir, eso tiene que morir. Y hoy vamos a levantar ese poco. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie, porque hay cosas que tú necesitas que comiencen a caminar ya. Hay cosas que yo necesito que comiencen a caminar ya. Cosas que me están estorbando el camino, que yo estoy tratando de progresar en la vida y esto me está estorbando aquí. Y yo le paso por el lado y no, yo necesito que se mueva ya. Que se mueva, dile, y repite conmigo, que se mueva. Que se mueva. Que se mueva, que se mueva. Que se mueva. Así que yo voy a hacer un llamado. Y ustedes saben que yo no acostumbro a hacer llamados. Pero hoy Dios me puso en mi corazón cuando yo estaba preparando este mensaje que tenía que hacer un llamado. Y el llamado es para todo aquel que quiera ir al lugar donde se genera el poder. Ir al lugar donde se genera el poder. El poder que tú necesitas para que ese cojo se levante. El poder que tú necesitas para que la oración que tú declares sobre eso que está estancado pueda tener efecto y eso pueda hacer como ese hombre que dice la palabra que en cuanto se le extendió la mano, ese hombre se le afirmaron los pies y se levantó y saltó y comenzó a caminar. Para nosotros poder ir a ese lugar en donde se genera el poder, necesitamos ir a la cruz de Cristo. Ir a la cruz de Cristo. Y yo te voy a pedir que si tú anhelas eso, que si tú anhelas que ese cojo ya se levante y se mueva y comience a producir lo que tú necesitas, que eso te dé, que te rinda, que te produzca. Todo aquel que quiera puede pasar aquí. Y hay un altar aquí simbólico abierto donde el llamado es a ir a la cruz.
ir a la cruz. Porque la cruz es el lugar de entrega. La cruz es donde tú entregas tu vieja manera de ser las cosas. Y donde tú te arrepientes y tú dices, Señor, yo estoy dispuesto a entregarte mi vida. Yo estoy dispuesto a entregarte mi vida con todo lo que eso conlleve, Señor. Yo estoy dispuesto a entregarte mi vida y aceptar tus propuestas, Señor.